Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Van casi 50 días del gobierno de Yamandú Orsi, pero ya se empieza a instalar, o algunos empiezan a instalar la idea de que hay cierta falta de acción por parte de este gobierno, porque hubo algunos episodios de actores del gobierno y también de algunos reclamos que plantean que faltan anuncios y también acciones concretas. Desde la oposición incluso empiezan a pensar que se están comiendo de alguna forma la luna de miel. Sí, se instaló de alguna forma que ellos no necesitaron, la oposición no necesitó plantear el tema de que Orsi no estaba haciendo anuncios y como que se relajaron y dicen, bueno, nosotros somos observadores en este tema porque el propio gobierno tiene dificultades para marcar cuáles son los ejes de su gestión. En la oposición le anotaron al Pacha Sánchez ese día en el que estuvo operado y salió a tuitear que por favor, que les pedía un poco de paciencia, que luego Cecilia Cairo salió y hizo lo mismo en un acto del MPP, que los propios senadores y diputados le plantearon a Orsi que les estaba faltando como algún tipo de iniciativa, y el último incidente que fue el del Pacha Sánchez bajando de la torre ejecutiva ante el reclamo de las personas que están en situación de calle o que comen en ollas populares y que estaban reclamando que tuvieran algún tipo de cambio porque no se observaba ninguna diferencia entre el gobierno que acababa de asumir y el gobierno anterior. Bueno, y la lectura que hacen un poco en el gobierno tiene que ver con eso, sobre todo con cómo lo percibía la gente o lo que quería la gente en campaña electoral, ¿no? Porque los números y las encuestas que se publicaron durante el 2024 decían que el electorado buscaba un cambio, pero sin grandes volantazos, digamos, sin cambios bruscos. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que está mostrando hasta ahora el gobierno de Orsi. Sí, exacto. O sea, el Frente siempre tuvo esta información de que la gente no quiere cambios profundos y lo saben desde hace tiempo, desde el momento en que empezó a instalarse la candidatura de Orsi, tienen esa información y están al tanto de eso. La cosa es, como dicen ustedes, a partir de ahora la arrancan a sentir esa falta de concreciones. Ya, el presidente lo dijo también, no esperen de mí grandes anuncios, y está de alguna manera mostrando un nuevo estilo comunicacional, ¿no? Bueno, también hay algunos que los que marcan un poco la diferencia entre el estilo de conducción y de liderazgo de Yamandú Orsi con el que venía de la calle Pou e incluso con el que tenía, por ejemplo, José Mujica. Algunos lo comparan un poco más con Tabaré Vázquez, pero también, bueno, la forma de liderazgo de Orsi, de delegar, de trabajar mucho en equipo y también la forma en que, bueno, planteó las 63 prioridades que tienen, esos 5 ejes. Es una forma de trabajo por objetivos que algunos le destacan de alguna forma porque dicen que, bueno, así tienen que funcionar las organizaciones. Sí, déjame ir un poquito para atrás y plantear que eso lo hizo la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que durante el gobierno de la calle Pou fue creada, pero después estuvo como muy abajo del radar y no se sabe muy bien qué hizo. Bueno, ahora lo que plantean es que sea como una especie de agencia de gobierno que lo que haga es todo el tiempo estar pañando en qué está cada ministerio y cuánto de eso se va cumpliendo. Lo otro es que Orsi parece ser como una especie de entre Mujica y Tabaré Vázquez. De Tabaré Vázquez lo que está como retomando es esa especie de método de cada 15 días reunir al Consejo de Ministros. Vázquez lo hacía una vez por semana, pero bueno, ahí más o menos cada 15 días, de que haya como discusiones horizontales entre los ministros y que sean los ministerios los que resuelvan en conjunto con el presidente. O sea, aquello de que se ven las resoluciones del presidente actuando en Consejo de Ministros. Por otro lado, también Orsi habla bastante. En realidad no es un presidente que no está presente en la opinión pública porque está dando ruedas de prensa relativamente cada 3 o 4 días y ahí habla de diversos temas. Eso lo acerca un poco más a Mujica. Lo que pasa es que Mujica hacía anuncios durante esas ruedas de prensa y Orsi no los hace, Orsi se lo toma como con mucha más ligereza y a la vez se diferencia de la calle Pou en eso de no voy a andar haciendo anuncios, que fue de alguna forma lo que le criticó el Frente Amplio durante todo el periodo de que la calle Pou se pasaba anunciando que iba a anunciar y, no sé, por ejemplo, el TLC con China, le cuestionaron todo el tiempo ese tipo de cosas. Entonces Orsi dice, bueno, eso que yo señalaba, o toda mi fuerza política señalaba que era un error, lo evita. De esa manera un poco empieza a quedar ahí. Lo que le pasa es que se habla de la famosa luna de miel de todos los gobiernos, de los 100 días, bueno, estamos casi en 50, y todavía no se espera nada, no se ha visto nada muy grande del propio gobierno. Sí, una de las cosas que destacan desde el propio gobierno, incluso algunos analistas, que lo que sí hizo rápido Orsi fue armar el gobierno, porque sí designaron rápidamente todas las empresas públicas y todos los organismos donde es necesario pasar por el Senado. Ya desde febrero Orsi tenía casi todos los equipos armados. Bueno, después los procesos de pasar por el Parlamento demoraron alguna cosa, pero en realidad los nombres ya estaban prontos para designar. Entonces desde ahí entienden que sí se movieron de forma bastante rápida. Sí, también hay una cuestión, lo ha dicho Orsi, de que los temas más gruesos que llevan atendiendo hasta ahora son cuestiones heredadas, ¿no? Por ejemplo, la liberación de ciertos fondos para el CASMU, por ejemplo, el proyecto de ley de la Caja Profesionales,
y no hubo aún grandes innovaciones de los compromisos. Sí, el tema del ferrocarril, ¿no? Que dice que tiene un montón de plata ahí trancada, o también los dos temas que en el final de la semana hubo como dos reuniones muy importantes y que muestran también un poco el legado de la calle Pou y esa disputa porque fueron resueltos a último momento, en el último final de la administración de la calle, y el gobierno de Orsi los quiere cambiar. Sí, exacto. Estamos hablando del contrato con Arasatí y el contrato con Cardama, que son dos temas en los que desde ya de la transición había algunos, incluso desde el gobierno anterior del periodo pasado, había algunos cuestionamientos del Frente Amplio como oposición y ahora en el gobierno empiezan a revisar. Por un lado, Arasatí ya hubo algo concreto porque se suspendieron todos los movimientos por 90 días y se está evaluando cómo se puede seguir adelante con un margen que también es relativamente acotado. Sí, porque ahí lo que se dificulta es que el contrato dice que es para construir una nueva planta en una ubicación específica que es Arasatí. Pero a Orsi eso y a todo el gobierno no le gusta, no está de acuerdo con eso. Y lo que plantean es que quieren construir Casupá. Casupá te da una parte, que son un montón de reservas de agua potable, pero no te permite aumentar el abastecimiento del sistema, que es la segunda pata de esa idea que había de que el Uruguay resuelva de acá al 2050 cuánto consumo de agua potable va a tener en la zona metropolitana con una nueva planta. Claro, Casupá te da más agua, pero no tenés forma de llevar esa agua a las canillas de las casas. Claro, lo único que hace es almacenártela. Entonces ahí es donde empieza esa frase de Orsi que fue breve, pero que es muy importante, que dice, es Casupá y algo más. Bueno, ese algo más es un poco lo que se está como pergeñando en toda esta negociación y que quizás resulte en una solución novedosa o, como algunas personas dicen, del Pacha Sánchez pensando afuera de la caja. Y por otro lado, les mencionaba el contrato de Cardama, que ahí el viernes tuvimos una señal bastante fuerte de la ministra Sandra Lasso, que decidió no recibir a Mario Cardama, que venía en representación de la empresa que tiene el contrato para construir las dos OPB, y además ciertos matices entre lo que está viendo la empresa y lo que está viendo el gobierno. Sí, exacto, son las señales que dan, ¿no? La delegación de empresarios que acudió al Ministerio de Defensa transmitió como esa sorpresa, o que esperaban que estuviera la ministra, y la ministra en el correr de la tarde confirmó que no iba a ir. Eso fue una señal política. Y acá hay algo más, tal vez más complicado que Arasatí, que es que ya hay un contrato firmado y que ya hay desembolsos hechos, concretamente 2 desembolsos de 8,2 millones de dólares, vamos, más de 16 millones de dólares que el Estado uruguayo le transfiere a Cardama, y cuánto margen hay para cambiar. En el Frente Amplio y concretamente en el equipo de la ministra hay algunos indicios, y en eso van a estar trabajando esta semana de turismo, de que Cardama no ha cumplido con sus compromisos tal cual está establecido en el contrato. Y por ahí puede haber novedades. Incluso la empresa dice que ya cumplió el hito 2 y entonces eso implica seguir desembolsando dinero. En el gobierno no están tan seguros de que ese hito se haya cumplido. Dicen que no están en condiciones y que por eso le han pedido más información a la empresa para poder garantizar que han cumplido. No solo el hito 2, sino también que ellos ya están pensando en cuándo van a cumplir el tercer hito y están de alguna manera convocando e invitando a autoridades, así como a otros observadores especiales, a que asistan a España a la puesta de quilla el 15 de mayo. Lo que pasa es que, claro, es complicado y lo diferencia a Arasatí porque en uno hay 16 millones de dólares desembolsados, o sea, hay un contrato corriendo y hay dos partes, por lo menos, que ya se cumplieron. ¿Qué es lo que pasa con todo eso si se abandona? El contrato lo que dice es que el contrato se puede rescindir en caso de incumplimientos graves por parte de alguna de las dos partes. Bueno, el Ministerio tiene esa línea, pero también es una manera como de romper algunos puentes o también de plantear esa cuestión de que la famosa seguridad jurídica de la que tanto se jacta Uruguay, en este caso estaría viéndose lesionada, salvo que el Ministerio evidentemente termine de encontrar que esos dos anuncios de que se cumplieron los hitos y que además técnicamente tiene una certificación internacional, bueno, no se cumplieron y entonces lo que había eran un montón de mentiras. Exacto, en el caso de Arasatí está el contrato firmado, pero no había empezado a correr, no había obras, no se había desembolsado dinero todavía, entonces la situación es distinta. Pero para ya ir finalizando, tenemos elecciones departamentales en menos de un mes y los candidatos están obligados a presentar las declaraciones juradas donde presentan su patrimonio. Y más allá de lo que pasa en Montevideo, donde vimos que Salvador Esqueloto es el candidato con mayor patrimonio, en el interior también hay otras sorpresas y particularmente en Tacuarembó. Sí, en Tacuarembó están los dos candidatos que tienen más dinero de los que por ahora las han presentado, porque hay algunos que todavía no terminaron de conocerse sus declaraciones juradas. Estamos hablando de los dos candidatos del Partido Nacional, que son además los favoritos, o es el partido que siempre ha gobernado en el departamento, John Duhalde y Wilson Esquerra.
La novedad es que los dos tienen más de 10 millones de dólares de patrimonio, te diría casi 13 millones de dólares de patrimonio. Es lo que los muestra como dos empresarios del ámbito rural muy Exacto. prósperos y que, bueno, que asumen su interés por ser intendentes. Es una mirada como un poco rara cuando uno está más acostumbrado a personalidades del sistema político queriendo ser intendentes. Sí, en ambos casos declaran lo que se llama campo o chacra, que esa es la categoría. Tienen varias de esas y también obviamente ganado y otros elementos vinculados a ese tipo de tarea agropecuaria. Y bueno, lo que les decía de Montevideo, Schelotto tiene más de $1 millón de patrimonio y además también, bueno, el caso de Blas, de Rodrigo Blas, el Maldonado del Partido Nacional, que también tiene $1 millón. Y en Montevideo, además de Schelotto, Vergara y Lema tenían un patrimonio también bastante pronunciado. Sí, era lo que más tomaban distancia del montón, digamos, Vergara con cerca de $800.000, la curiosidad de que colecciona obras de arte, y también Martín Lema, quien tiene casi $600.000 de patrimonio, y con toda esa polémica de su casa en La Tahona, que ya ha sido motivo de críticas o de chicanas de parte del Frente Amplio. Hay que irse hasta Rivera para encontrar, por ejemplo, un candidato que también tiene de alguna manera una cuestión de que no vive en el departamento, porque la casa de Richard Sander está del lado brasileño, y de hecho en realidad él solamente menciona ahí que da cuenta de que tiene una casa del lado brasileño, pero bueno, de alguna manera es como parecido a lo de Lema. Veremos si los que están omisos presentan antes de las elecciones o son de alguna forma amonestados por no presentar. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.